Buenos días a todos, buenos días a todas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos nuestro cuarto encuentro y os avanzo que este encuentro es muy interesante. Vamos a reflexionar y vamos a experimentar sobre quizá, quizá el mayor obstáculo para vivir en mindfulness y la forma de manejarlo. Vamos a seguir avanzando y espero que hayáis estado comprometidos y practicando porque de esa manera os va a resultar cada vez más sencillo. De todas formas, quiero aprovechar para deciros que por favor no tratéis de entender todo lo que vamos a ver aquí, ni hoy ni ningún día, de una forma intelectual. Hay otras dimensiones de lo que somos más allá de nuestros pensamientos y de nuestras interpretaciones y de la comprensión que podamos tener en un momento dado sobre las cosas. Vamos a ir descubriendo eso. Simplemente si a estas alturas tienes la sensación de que no llegas a pillar muy bien del todo cómo va esto, no pasa nada. Vas a ver cómo con la experiencia, que es lo importante, vas a ir entendiendo las cosas, sobre todo lo que necesites comprender, porque no todo es necesario entenderlo. Ya vimos que era uno de los boicots de la mente, esto no lo entiendo y entonces me quedo bloqueado. No, vamos a seguir avanzando y sobre todo vamos a tratar de experimentar todo aquello de lo que estamos hablando aquí. Hoy vamos a hacer unas reflexiones sobre el pensamiento. Hoy vamos a tratar sobre el pensamiento. ¿Recordáis que en el primer encuentro estuvimos dándonos cuenta, tomando conciencia de que como seres humanos tenemos experiencias, que esas experiencias son 4: sensaciones, emociones, imágenes y pensamientos? Y vimos que nosotros no éramos nada de eso, sino que son experiencias que experimentamos y que vivimos. Una de esas experiencias son los pensamientos y es la actividad predominante de la mente. Y además coincide que además de ser la predominante de la mente, es la causante del 99% de nuestro sufrimiento. Es decir, aprender a manejar los pensamientos es fundamental en la vida si queremos gozar de felicidad, de salud mental, de salud física, incluso si queremos que nuestra vida sea plena y poder dirigirla, poder manejarla y hacer de ella algo que realmente importe. Lo vamos a ver, lo vamos a ver a través de unas cuantas ideas y unas cuantas reflexiones que os voy a lanzar. Vamos a ver cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento y después terminaremos haciendo una práctica que para mí es fundamental, una práctica fundamental de meditación formal acerca del pensamiento que nos va a servir para manejarlos en nuestro día a día. Vamos a empezar partiendo de algo que, si es la primera vez que lo escucháis o tomáis conciencia, suele sorprender bastante, y es la diferencia entre la interpretación y la realidad, es decir, la diferencia entre cómo son las cosas y cómo las vemos, porque normalmente esta diferencia para la inmensa mayoría de las personas no existe. Bien, esta es una frase contundente y es que la realidad objetiva no existe. Fijaos, hace unas semanas, un momentito, por favor, que me están... ¿Sí? ¿No se ve el vídeo? Ah, vale, gracias, ya lo pongo, gracias. Bueno, ahora sí que se me ve. Fantástico, disculpad, me han avisado de que no se veía el vídeo. Bien, os decía que hace unas semanas leí en el ABC, en la sección de ciencia, una noticia interesante. Y es que demostraban en un laboratorio que la realidad objetiva no existía, es decir, hicieron un experimento en el que dos observadores de un mismo fenómeno, es decir, de un mismo hecho, constataron dos hechos distintos. Y esto es interesante. Puedes decir, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve en nuestro día a día? Pues en el día a día esto es fundamental y vamos a ver por qué. Es
fundamental que comprendamos esto. El mundo objetivo surge de la propia mente, es decir, no es independiente de quién lo está interpretando. Y esto es importante. Independientemente de cómo sean las cosas, el cómo tú las ves y por tanto el cómo tú las vives depende de tu interpretación y esa interpretación a su vez depende de las experiencias que has tenido en el pasado. Buda lo resumió en una frase muy sencilla: el mundo objetivo surge de la propia mente. Y 2500 años más tarde, el físico cuántico Erwin Schrödinger lo corroboró y lo confirmó, diciendo que la idea que cada uno tiene del mundo es, y nunca dejará de ser, una construcción de su mente y no se puede demostrar que exista de otra manera. Es decir, nada existe de una forma independiente a lo que tú ves. De hecho, si profundizáramos en esto, que hoy no lo vamos a hacer, nos daríamos cuenta de que lo único que recibimos en realidad es energía e información, miles de millones de protones entrando y saliendo de un espacio vacío. Esa es la realidad de la materia. No es sólida como nosotros las vemos. Sin embargo, nuestro cerebro la interpreta analizándola con un conjunto de datos que pueda ser manejable para él. No vamos a entrar ahí, pero vamos a decir que, que esta afirmación se puede llegar al límite, ¿no? En cuanto a que el mundo objetivo surge de la propia mente. ¿Esto qué significa? Pues esto significa simplemente que la mente no ve las cosas como son, sino que las piensa. Esta es la razón por la que es tan difícil que cambiemos, que cambien las situaciones en las que nos encontramos, los patrones y las relaciones que llevamos. Todo aquello que denominamos problemas parece que se suelen ir repitiendo en el tiempo. Esto tiene toda la lógica, porque nosotros interpretamos lo que vemos en función de nuestro pasado y lo que hacemos es proyectar nuestro pasado en el futuro, con lo cual a las cosas que vemos e interpretamos reaccionamos de la misma manera, las proyectamos de la misma manera y es normal que estemos en un bucle continuo del que sea muy difícil salir. Entonces, es muy importante tener en cuenta, y nos vamos a dar cuenta de una forma experiencial más allá de lo que diga la ciencia, de que no vemos el mundo como es, ni nada de lo que sucede vemos como es, sino como lo interpretamos. Es como si lleváramos una especie de gafas de realidad virtual, como una especie de filtro, de tal manera que no solamente tener experiencia directa de lo que sucede es prácticamente imposible, sino que estamos completamente limitados por nuestros pensamientos acerca de lo que es y sucede. Estamos totalmente limitados por las experiencias que hemos tenido del pasado. Por supuesto, sin duda, este mecanismo tiene mucho que ver con una necesidad que teníamos cuando el hombre vivía en las cavernas de supervivencia, el estar siempre interpretando absolutamente todo con el objetivo, con la finalidad de poder sobrevivir. Pero todos esos peligros tan inminentes, tan extremos y tan constantes que se sufría entonces, no justifica que nuestra mente siga estando en ese mismo modo, porque el precio que pagamos por estar en modo supervivencia es simplemente nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra plenitud. Entonces el ser humano está evolucionando, ya no nos puede servir solo con sobrevivir. Queremos ir un poco más allá y nos empieza ya a importar cada vez más el hacer de esta vida algo que tenga pleno sentido. Lo que sucede es que no somos conscientes de este hecho, no somos conscientes de que no vemos las cosas como son, sino que las pensamos. Pero lo hacemos constantemente. Fijaros, os voy a pedir que leáis estas letras que están en la pantalla. John se dirigía al colegio. Estaba preocupado por la clase de matemáticas. Un día más, no estaba seguro de poder controlar a la clase. No formaba parte de las obligaciones de un conserje. ¿De qué te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cómo inmediatamente tu cerebro, en cuanto que ha empezado a leer, ha empezado a interpretar en base a las experiencias del pasado? Con lo cual, lo primero que has interpretado es que John era un niño. Luego, de repente, has interpretado que era un maestro y al final ha terminado siendo un conserje. La realidad, lo que es, siempre ha estado ahí, pero tú has estado interpretándolo de tal manera que el personaje de esa historia ha cambiado por completo en solamente 4 frases. Eso lo hacemos constantemente, solo que no somos conscientes de ello.
Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver el ABC emocional de Albert Ellis. Imaginaos una situación real, una situación tal y como la grabaría una cámara. B sería la interpretación de la situación, es decir, cómo yo interpreto esa situación a través de los hechos, a través de los pensamientos. Para mí, A no es A, sino que para mí pasa a ser un hecho la interpretación que he hecho de la situación real. En el caso anterior, cuando estaba leyendo la primera frase, el hecho de que yo no era un niño, para mí era un hecho. Después, el hecho de que fuera un profesor era un hecho. Y después, el hecho de que era un conserje era un hecho para mí. ¿De acuerdo? Con lo cual, surge una reacción en mí emocional a la situación basada en B, es decir, basada en mi interpretación del hecho, de tal manera que estamos creyendo que estoy reaccionando a la A, estoy creyendo que estoy reaccionando a la situación real tal y como es, porque la B ha desaparecido, para mí no existe. Para mí es lo mismo, se han fundido cuando realmente estamos reaccionando a una interpretación. ¿Y qué es lo que sucede? Que como hay una reacción emocional, vamos haciendo bola con esas emociones y cada vez esa situación, que es una interpretación y que no es real, se va haciendo cada vez más real, agravada o alimentada por nuestros pensamientos y nuestras emociones sobre ello. ¿Bien? Recordad además, lo vimos el otro día, que el cerebro, de toda la cantidad de estímulos que le llegan al cabo del día, escoge un 2%, no tiene capacidad para más. Y ese 2% coincide con aquellas creencias que tiene previamente. Es decir, que el cerebro va a justificar la interpretación que has hecho y cada vez va a ser más cierta para ti, porque solo vas a ver aquello que te justifique lo que ya creías. Esto es importante entenderlo. Habíamos dicho que mindfulness es fluir con la vida, ser uno con lo que es, con lo que sucede, aprovechar esa inteligencia, ese impulso, esa inteligencia infinita de la vida, es saberse vivo, saberse consciente momento a momento y conectado con la vida. Esto en sí mismo produce una alegría y una paz inmensas, ¿bien? Y produce una alegría y una paz inmensas con independencia de las circunstancias, aunque curiosamente tiende a cambiarlas, más que nada para que te acompañen en tu buen rollo, ¿bien? Entonces vamos a ver si detectamos, cada uno por nosotros mismos, basándonos en nuestra propia experiencia, cuál es el mayor obstáculo que tenemos para vivir de una forma mindful. Os voy a pedir un momentito, por favor, que cerréis los ojos. Es una práctica muy cortita, muy sencilla. Simplemente os voy a pedir que cerréis los ojos por un momento, nada más. Y os voy a pedir que llevéis la atención a vuestros pensamientos y los contéis. Es decir, cada vez que aparezca un pensamiento en vuestra mente, vais a contarlo para ver el número de pensamientos que tenemos durante un minuto. A lo mejor os ayuda a imaginar que sois como un gato que está al lado de un agujero en la pared por la que van a salir ratones. Y cada ratón es un pensamiento. Entonces tú eres el gato que está ahí esperando que salgan ratones y cada vez que salga un ratón lo vas a contar. Simplemente eso. Si aparece en tu mente, uy, no estoy pensando casi nada, eso también es un pensamiento. Es decir, cualquier cosa, imagen, historia, palabra, frase, idea que aparezca en tu mente, puedes contarla como un pensamiento. ¿De acuerdo? Bien, voy a cronometrar solamente un minuto. Empezamos ya.
Muy bien. Posiblemente te hayas dado cuenta de que en el momento en el que te has puesto en una posición de observador de la actividad de tu mente, de tus pensamientos, posiblemente te haya sucedido, ya que no podemos interactuar, voy a imaginar, ¿de acuerdo? Posiblemente te haya sucedido que haya tardado mucho en llegar al siguiente pensamiento. Es como si tu mente se hubiera quedado en un espacio de quietud. Cuando tomas conciencia, el hacerte consciente provoca espacios de quietud y eso es totalmente normal. Y después, dependiendo de cada uno de vosotros, puede haber personas que durante este minuto hayan tenido 10 pensamientos, 50 pensamientos, 100 pensamientos, 150 pensamientos. A lo mejor os apetece, a los que nos estáis siguiendo en Facebook, escribir en el post cuántos pensamientos habéis tenido durante este minuto. El número de pensamientos no es importante realmente, pero es darnos cuenta simplemente de la actividad mental. La primera pregunta, reflexión que te hago es, ¿puedes decir yo pienso? Es decir, ¿has pensado tú esos pensamientos? Y si no los has pensado tú, ¿quién has sido entonces? Bien, tal vez te hayas dado cuenta de que los pensamientos surgen, simplemente ocurren. Es de la misma manera que haces la digestión o que respiras, piensas, ocurren. Decía Alan Wallace, los pensamientos obsesivos aparecen constantemente. Son como el agua que gotea de un grifo que tiene una fuga. Los pensamientos surgen incluso cuando no hay nada en particular en lo que pensar y aferrarnos a ellos supone un problema. Cuando estamos absortos en nuestros pensamientos, los identificamos como algo verdadero y real. Y al hacerlo, es como si delirásemos, como si hubiéramos caído en un sueño no lúcido. Si no estuviéramos tan habituados a esa rara enfermedad, nos pondríamos a gritar pidiendo ayuda. Pero vamos a ver, ¿realmente pensar es un problema? Muchas personas, cuando se dan cuenta de que la inmensa mayoría de su sufrimiento, no dolor, no estamos hablando de dolor que es inevitable en la experiencia humana, estamos hablando de sufrimiento, depende de sus pensamientos, la raíz de su sufrimiento está en el pensamiento y en las vueltas que le damos a las cosas, en lo que anticipamos, en lo que recordamos, etcétera, etcétera. Y también se dan cuenta de que el pensamiento simplemente sucede, ocurre, dicen, ostras, pues qué mala leche tiene esto, porque si sé que la raíz de mi problema es el pensamiento y resulta que surge y no lo puedo evitar, pues estoy frito. Y se pueden sentir mal. Y sin embargo, lo que os voy a decir es que darnos cuenta de esto es una auténtica liberación, porque por supuesto que podemos hacer algo. Por supuestísimo que podemos hacer algo y eso es lo que vamos a hacer aquí en este rato, ver cómo manejar esos pensamientos. Pensar no es un problema, ni muchísimo menos. El pensamiento es una herramienta maravillosa, pero es una herramienta maravillosa que debe de estar a nuestra disposición para utilizarlo. Lo que no podemos es ser esclavos de nuestro pensamiento. Entonces, pensar no es un problema. El único problema es identificarnos con los pensamientos que tenemos. Si cada vez que nos llega un pensamiento, el que sea, no somos conscientes, no tomamos conciencia de que es un pensamiento, entonces voy a creer que soy eso, que voy a creer que soy esa voz en la cabeza. Pero además me voy a creer todo lo que pienso. Todo lo que pienso va a ser verdad. Y además, curiosamente, la mente tiene un sesgo negativo, es decir, tiende a identificarse con pensamientos negativos, con lo cual, si no me doy cuenta y no hago algo al respecto, me va a estar fastidiando la vida y me voy a pasar la vida, como decía Winston Churchill, preocupado por cosas que nunca me han sucedido. Además, los pensamientos hacen enfermar al cuerpo. Yo te voy a decir, ahora que ya has estado estos días, ¿verdad?, practicando el escáner corporal, te voy a decir que cada vez que te enredes en esos bucles de pensamientos negativos, lleves un momento la atención hacia tu cuerpo y te des cuenta de lo que está causando en él, del estrés que provoca,
de las tensiones que provoca y de hasta qué punto nos afectan todos esos pensamientos negativos que no sabemos manejar. Como dice Eckhart Tolle, la causa primaria de infelicidad no es nunca la situación, sino lo que piensas acerca de ellas. Es otra forma de expresar lo que hemos visto antes del ABC de Ellis. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque además enfrentarnos a una situación, sea la que sea sufriendo, no ayuda. Ayuda a actuar y actuar de una forma con claridad mental, con toda nuestra energía. Y para todo eso lo vamos a ver, el sufrimiento nos sobra. Entonces, ¿cómo manejamos los pensamientos con mindfulness? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo, en mi opinión, es darnos cuenta, el primer paso para mí, insalvable, es darnos cuenta de que el sufrimiento no tiene sentido, de que el sufrimiento está provocado por nuestros pensamientos y lo vamos a poder ver y experimentar, y que esto no tiene sentido, porque si no nos damos cuenta de esto, vamos a hacer una intención positiva durante X tiempo, pero enseguida nos vamos a volver a boicotear una y otra vez y vamos a volver a más de lo mismo. Entonces es imprescindible darnos cuenta de que el sufrimiento simplemente no es inteligente. Si en el momento en el que estás sufriendo llevas conciencia a tus pensamientos y te das cuenta de la inutilidad del sufrimiento tanto para ti como para los demás, ese simple hecho de tomar conciencia ya abre tu mente a otras posibilidades, ya amplía tu mente, ya te saca de ahí. Bien, esto ya es un paso de gigante. La situación siempre es neutral, siempre es neutral. Si tú eres capaz de tomar conciencia de tus pensamientos, puedes decir, muy bien, aquí está la situación, esto es lo que es, voy a ver cómo puedo resolver, pero aquí también, por otro lado, están mis pensamientos sobre ella. Puedes, digamos, ponerte en esa cierta separación que te va a dar una gran ventaja para poder desarrollar soluciones creativas ante cualquier cosa que te surge, ¿bien? Pero si crees tener razones para sufrir, si realmente crees, aunque sea inconscientemente, que es lo que pasa a la mayoría, si crees tener razones inconscientes para sufrir, es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil salir de ahí. Y muchos lo creemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque inconscientemente tenemos la sensación de que a través de nuestro sufrimiento vamos a poder conseguir que se resuelvan las cosas. Sé que es una idea absurda y cuando la escuchas así dices, es verdad, no tiene sentido. Sin embargo, inconscientemente lo creemos. Consideramos que nuestro sufrimiento va a hacer que las cosas cambien. Y esa idea, esa creencia absurda y falsa la tenemos desde que éramos niños. Y es importante tomar las riendas y empezar a cambiarla. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, la primera reflexión es, ¿realmente consideras que existe alguna razón para sufrir? Esta es una pregunta importante y es una reflexión importante que te animo a que te hagas a ti mismo en algún momento en el que tengas un huequito. La segunda reflexión importante para ver cómo manejamos los pensamientos en mindfulness es darnos cuenta de que no soy mis pensamientos. Eso es algo que hemos visto desde el primer encuentro. Ese no soy mis pensamientos lo hemos estado trabajando desde el principio. Los pensamientos forman parte de lo que yo soy, forman parte de mi experiencia. Es como si yo soy el océano, tengo pensamientos que son como las olas, pero el océano no cree ser una ola. La ola forma parte del océano, pero yo no me voy con ella, sino que soy capaz de ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia. No me limito por las olas, ¿bien? Esa es la segunda reflexión. La tercera es, yo no soy mis pensamientos y no tengo por qué creérmelos. Lo acabamos de ver, no sabemos siquiera de dónde llegan los pensamientos, aparecen sin más. Aparecen de pautas, de creencias que están instaladas ahí, no sé ni siquiera esas creencias de dónde llegaron, si son ciertas, si no lo son, nunca me las he cuestionado. Entonces, no tengo por qué, no tengo la necesidad ni la obligación de creerme todo lo que pienso. Esto es fundamental y esto es una auténtica liberación. Siempre que experimentes infelicidad, cada vez que te sientas mal, cada vez que digas, qué mal cuerpo, no me siento tal, te animo a que simplemente lleves la atención hacia tus pensamientos. Observa lo que estás pensando. Date cuenta de que cada vez que te sientes mal,
esa causa de lo que estás pensando. Solo darte cuenta de esto es un paso gigante. Solo darte cuenta, solamente llegar a ese punto, a esa comprensión de la relación directa que existe entre el pensamiento y el hecho de sentirnos mal, impotentes, con esa infelicidad de fondo. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos que utilizamos en mindfulness para manejar los pensamientos? Lo primero, reconocerlos. Bien, me doy cuenta de que estoy pensando. Un pensamiento es solo eso, es un pensamiento. No es un hecho, es solo un hecho mental, no es la realidad, es como una foto. Una cosa es un paisaje tal y como es en realidad y otra cosa es una foto de ese paisaje. Entonces, los pensamientos son reales, pero no son la realidad. Con lo cual reconozco que esto es un pensamiento, puede ser cierto o no, pero es un pensamiento, lo reconozco como tal. Lo acepto, fundamental este paso. Acepto el pensamiento. Normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente cuando llega un pensamiento que nos parece desagradable, que nos parece maléfico, que nos parece que nos está desequilibrando, lo intentamos negar, lo intentamos reprimir. No, 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 no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. Y eso es un error. Porque, como ya dijo Carl Jung, aquello que niegas o no quieres ver persiste. Con lo cual es importante aceptarlo. No lo estoy asumiendo, no lo estoy creyendo, simplemente acepto que ese pensamiento ha llegado a mi mente y le permito ser unos instantes, solo unos instantes. Y después lo suelto. Una vez que lo he reconocido solo como un hecho mental, como un pensamiento, y una vez que he sido capaz de aceptarlo y permitirlo ser, es muy fácil que se disuelva. Lo vais a ver por vuestra propia experiencia, se va solo. No tiene comida, se desaparece, se disuelve. ¿Bien? Entonces, no sirve de nada agobiarnos por el hecho de que tengamos muchos pensamientos, igual que hablábamos que en la meditación hay muchos pensamientos, ¿verdad?, que llegan. Y eso no influye para nada en la calidad de nuestra meditación. El hecho de tener muchos pensamientos no tiene por qué influir para nada en nuestra calidad de vida. Simplemente cuando llegan los reconozco, acepto y suelto. Esto es una habilidad que se va entrenando, por supuesto, por eso vamos a meditar, para entrenarnos, pero llega un momento en el que vives con una auténtica libertad psicológica y puedes utilizar tu pensamiento de una forma increíble, maravillosa, mucho más creativa que hasta entonces. ¿Bien? Os voy a poner un símil para que veamos un poco qué es lo que nos pasa normalmente con los pensamientos. Imaginaros que los pensamientos son autobuses. Entonces tú sales a la calle, ¿no? Y de repente ves pasar un autobús y lo coges. No sabes dónde va, no sabes ni el número, no importa, pero tú lo coges. Y entonces cuando se para te bajas. Y entonces llega otro autobús. Entonces tú le ves y vas corriendo y te subes. No sabes dónde va, da igual, pero tú te has subido el autobús. Y entonces de repente se para y entonces te bajas. Y el siguiente autobús que ves, ¡pua!, lo coges. A lo mejor no querías coger el 157 y ya lo has cogido 3 veces. Y a lo mejor no te has dado cuenta de que has estado viajando en bucle todo el tiempo y que has vuelto otra vez al mismo sitio. Eso nos ocurre con los pensamientos normalmente. Normalmente de repente aparece un pensamiento y le seguimos. Da igual dónde nos lleve, no elegimos dónde nos está llevando, pero nos montamos y entramos en un bucle una y otra vez. Entonces, se trata de manejarlos de tal manera que llega al 157, tú ves que ha llegado, ves cómo abre las puertas, las vuelve a cerrar y lo dejas ir, no te montas, no te interesa ese autobús, porque tú estás esperando el 70, ese es el que te interesa, esa es la actitud. ¿Bien? Al principio esto puede resultar un pelín complicado, ¿vale? Recordad el tema de la compasión, vamos a ser compasivos con nosotros mismos, muy amables, vamos a hablar de amabilidad, es muy importante, esto es normal, llevamos toda la vida cogiendo autobuses que no nos interesan, llevamos toda la vida perdiendo un montón de tiempo dando vueltas por nuestra ciudad en autobuses que no nos llevan a ninguna parte. De repente no vas a decir, ala, que esto se pare, que yo ya voy a coger solo el que me interesa. No, esto no funciona así, ¿bien? Al principio resulta muy útil etiquetarlos. Por ejemplo, cuando te llega un pensamiento, lo observas y lo puedes etiquetar. Al reconocerlo dices, este es un pensamiento de preocupación, por ejemplo. Este es un pensamiento del peso que debería de tener. Por ejemplo, este es así, lo etiquetas. Al etiquetarlo te das cuenta de que solo es un hecho mental y también empiezas a darte cuenta de los patrones repetitivos que tienes normalmente. ¿Eh?
¿Qué es lo que hacemos una vez que hemos reconocido, aceptado y soltado el pensamiento? Pues redirigirlo, simplemente lo vamos a redirigir. ¿Por qué redirigimos el pensamiento y hacia dónde lo hacemos? Pues vamos a redirigir el pensamiento hacia pensamientos, como dice Buda, más hábiles. Fijaos, cuando empiezas a darte cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de que los pensamientos de no soy feliz te van generando infelicidad, de tal manera que al final esos pensamientos son los que están perpetuando tu infelicidad. Si consigues reconocerlos, aceptarlos y dejarlos ir y los rediriges hacia pensamientos más hábiles, más positivos, pensamientos de amor, pensamientos de gratitud por lo que ya tienes, pensamientos compasivos, de repente te vas a ver pensando y sintiendo que eres feliz, sin que las circunstancias hayan cambiado. Te vas a dar cuenta por ti mismo, por tu propia experiencia, sin que las circunstancias hayan cambiado, pero lógicamente te aseguro que esa actitud suele hacer que esas circunstancias cambien también. ¿Bien? Siempre hay algo más enriquecedor en lo que pensar que en pensamientos de sufrimiento que no te llevan a ninguna parte. Siempre hay algo más enriquecedor. Siempre y cuando decidas que es necesario para ti estar pensando constantemente. Porque muchas veces, cuando nos damos cuenta y dejamos de ir un pensamiento que no nos aporta nada, también podemos conectar con nuestros sentidos, por ejemplo. No es necesario buscar corriendo tu autobús. Puedes permanecer en la parada y decir, ¿qué estoy sintiendo en este momento? No necesito pensar en ello. Voy a sentir lo que estoy sintiendo. ¿Qué puedo ver en este momento? ¿Qué puedo observar? ¿Qué puedo oler en este momento? Y entonces disfrutas de esa experiencia sin necesidad de pensar en ella. Simplemente descansas en tu existencia. No necesitas estar siempre pensando. No obstante, cuando vas entrenando tu mente, cada vez hay más momentos de quietud. Esto surge solo, ¿de acuerdo? Pero que sepas que esta es una alternativa. Desde esta perspectiva, bienvenidos los pensamientos. Que llegue el pensamiento que le dé la gana. Y no es necesario que nos sintamos impotentes, llegue lo que llegue, de lo que estábamos hablando al principio. Se trata de darnos cuenta de que estamos pensando, reconocer, saber que solo es eso, que es un pensamiento, y dejarlo ir. Como os decía, muy importante, el número de pensamientos que tenemos durante la meditación no afectan a la meditación y poco a poco vamos a disfrutar de una mayor quietud siempre y cuando no pretendamos dejar de pensar y aceptemos la experiencia que surja y la dejemos ir tranquilamente. De la misma manera en nuestra vida igual. Por favor, esto es lo más importante. Cuando descubres todo esto, dices, ostras, ya tengo... Y empiezas a juzgarte. Pues que mira, estoy pensando y tal. No, por favor, trátate con amabilidad porque eso es lo que va a hacer que de verdad, de verdad, de verdad puedas manejar bien tus pensamientos. Aceptarlos como son, abrazarlos como llegan. Intentan que sobrevivas, pero ahora tú estás cogiendo las riendas, ahora tú eres el capitán, simplemente. Y el capitán tiene comprensión y tiene compasión y cariño por sus herramientas de trabajo y, por supuesto, muchísimo más por las personas que la acompañan en el barco. Así que vamos a tener amabilidad con todos los pensamientos que lleguen. Bien, vamos a hacer la práctica de la meditación en los pensamientos, pero antes, que además hay tiempo, os la quiero explicar un poquito, ¿vale? Para que podamos practicar sabiendo más o menos en qué consiste y podamos aprovechar mucho más esta primera práctica que vamos a hacer juntos y después las que vais a hacer los próximos días cada uno por separado. Bien, esta meditación en los pensamientos, deciros que es una de mis favoritas porque estamos meditando sobre nuestra propia mente. Para mí, esta meditación es quizá la más reveladora en cuanto a cómo actúa la mente y qué es lo que nos hace sufrir realmente. Hoy, concretamente, vamos a hacer una meditación en la que vamos a llevar atención primero a los sonidos y después a los pensamientos para darnos cuenta de las similitudes que hay entre los ruidos que escuchamos fuera y los que escuchamos dentro. Esa la vamos a practicar hoy, pero la meditación que tenéis después en vuestro rincón de meditación es ligeramente diferente.
De aquí en adelante nos vamos a centrar solamente en lo que es en la parte del pensamiento. Lo que vamos a hacer en esta meditación es tomar conciencia de la mente desde una perspectiva más amplia. Es decir, cuando llevamos la atención hacia los pensamientos, nos convertimos en la conciencia que observa esos pensamientos, nos convertimos en el océano que observa esas olas y nos damos cuenta de que nuestra vida es mucho más amplia que nuestro pensamiento, que nuestra vida es mucho más grande que lo que pensamos acerca de ella. Y esto es muy importante. Podemos imaginar también, en vez del océano, que nuestra vida o lo que somos es el cielo y los pensamientos son las nubes que pasan. El cielo observa las nubes que pasan, pero no se va con ellas. Y el cielo no cree que sea una nube. Pues es la misma manera. Hay veces que el cielo está lleno de nubes, totalmente encapotado. Hay veces que el día es totalmente claro y despejado y lo normal, lo habitual, hoy por cierto está totalmente encapotado, qué raro, ¿no? En Semana Santa. Lo normal es que haya nubes y claros. Pues así es, pero al cielo no le importa. El cielo solamente observa lo que sucede, observa las nubes pasar. En esta meditación, los pensamientos ya no son una distracción, todo lo contrario, sino que ahora son el objeto de nuestra atención. Hasta ahora el objeto de nuestra atención era la respiración o eran las diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora la meditación, la meditación se va a hacer sobre un objeto de atención que son los pensamientos. Lo que vamos a hacer, a ver, que me pasé. Vale, lo que nos vamos a dar cuenta es de que el pensamiento es un objeto más sutil, no es tan denso como los pensamientos, no es tan denso como el cuerpo, con lo cual puede parecer un poquito más compleja esta meditación, pero enseguida le vais a pillar el rollito y ya veréis que no lo es. Vamos a observar cualquier pensamiento que surja en nuestra mente sin identificarnos con él. Es decir, simplemente lo observamos, acordaros del símil del cielo y como una nube lo dejamos pasar. De esta manera nos vamos a entrenar para manejarlo de la misma manera a lo largo del día, que es lo que importa. Recordad, lo voy a decir muchas veces, no meditamos para tener una experiencia extraordinaria, sea la que sea, meditamos para tener una vida extraordinaria. Eso es lo que importa. Si no, no nos sirve para nada. Bien, los pensamientos adoptan formas muy diversas, muy diferentes. Date cuenta de ello cuando estés meditando. Lo curioso es que muchos de los pensamientos que tenemos no los reconocemos como tales. Habéis visto que antes en el ejercicio os he dicho, si de repente tienes un pensamiento de, uy, casi no estoy pensando, eso también es un pensamiento. Bueno, pues ese tipo de pensamientos a veces no los asociamos con un pensamiento. No, eso sí soy yo. Este pensamiento sí soy yo. Los otros no, pero esto sí. No. Todo lo que pase por tu mente es un pensamiento. Entonces puede ser ideas, recuerdos, anticipaciones, puede tener forma de imagen, puede ser una frase, puede ser una historia. Cualquier cosa que pase por tu mente es un pensamiento. Es importante que tomes también conciencia del espacio que hay entre pensamientos. Vas a observar cómo llega un pensamiento, está ahí por un momento, le aceptas, lo sueltas y se va. Y hasta que aparece el siguiente, entre pensamiento y pensamiento. Más allá del pensamiento hay un espacio. Es importante que te sumerjas en la medida de lo posible en ese pensamiento, solo a través de prestar atención plena a ese espacio. Al estar tan acostumbrados a pensar constantemente, no notamos los espacios entre el pensamiento. Creemos que no hay nada, creemos que si no pensamos no hay nada, que es un espacio vacío. Cuando surge la experiencia directa de ese espacio, te das cuenta de que no está vacío en absoluto. Todo lo contrario, es un campo de infinitas posibilidades. Entonces, observa solamente. ¿Hay paz ahí? ¿Hay alegría ahí? ¿Le falta algo a ese espacio? Son preguntas que te hago. No es necesario que pienses en todo esto. Recuerda que solo estamos llevando conciencia, solo estamos notando, no estamos pensando ni buscando nada. No estamos buscando nada, solo estamos observando. Pero al igual que observamos el pensamiento, nos detenemos también en el espacio entre los pensamientos para ir descubriendo todo esto por nosotros mismos. A ver, que creo que me salté una diapositiva.
Aunque esta meditación tiene como objetivo evidente aprender a manejar los pensamientos en nuestro día a día y poder acceder cada vez más a ese espacio de quietud entre pensamientos que nos aporta alegría, paz, creatividad, que nos permite apreciar más la belleza, que nos permite vivir con una perspectiva más amplia. Es importante saber que a un nivel mucho más profundo esta meditación también nos está conectando con esa perspectiva más amplia, es decir, con esa conciencia, con esa esencia que somos más allá de la mente. Empiezas a darte cuenta de que el pensamiento es solo una pequeña parte de tu vida, pero que hay vida más allá del pensamiento. ¿Bien? Simplemente os lo comento. No intentes pensar en ello, insisto, no busques nada, solamente que sepas que esto lo irás observando. Pues vamos a la meditación. En esta ocasión os voy a pedir, si tenéis puestos auriculares o casquitos, os voy a pedir, si no tenéis excesivo ruido al lado, es decir, si no tenéis a alguien con la tele al lado, que os quitéis los casquitos solo para esta meditación. Si es posible y no hay demasiado ruido a vuestro alrededor, o si no, también otra opción es que os desplacéis quizá a un lugar más tranquilo, incluso, no sé, se me ocurre ahora al cuarto de baño, no lo sé si podéis estar más tranquilos ahí, pero es interesante que tengáis los oídos sin tapar, ¿vale? Para que la experiencia sea un poco más enriquecedora. Vamos a pasar a la práctica, nos vamos a colocar en nuestra posición, vamos a ver, ya favorita de meditación, que ya llevamos al menos unos cuantos días ya meditando, pero recordad que siempre con la espalda recta, en este caso también vamos a meditar sentados. Procuramos tener el cuello relajado, la cabeza relajada, los hombros relajados, en una postura de dignidad, de alerta, relajada. Esa es la postura. Nos ponemos en esa postura, podemos apoyar las manos en el regazo si nos resulta cómodo. Cerramos los ojos. Vamos a observar la cara también. Vamos a relajar la cara, cada músculo de la cara. Si observamos que está tenso, lo relajamos. Es un momento que nos vamos a dedicar a simplemente estar aquí ahora, a experimentar lo que sucede tal y como es, sin pretender llegar a ninguna parte. Vamos a llevar la atención hacia nuestra respiración. Solo notamos cómo el aire entra y sale del cuerpo. Si prefieres, puedes seguir el recorrido de la respiración o bien centrar la atención en cualquier punto que elijas, en las fosas nasales, en el pecho, en el abdomen. Simplemente observa la respiración donde prefieras o recorre junto con ella su recorrido. No tratamos de cambiarla de ninguna manera, solo la observamos como es. Amplía ahora tu atención hacia todo tu cuerpo, como si todo tu cuerpo respirase, notando las diferentes sensaciones, sintiendo tu presencia.
Respira con todo tu cuerpo a la vez, notando la presencia de todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo como un todo. Ahora vas a desplazar tu atención del cuerpo a los oídos. Toma conciencia de los sonidos que vayas percibiendo delante de ti, detrás, a los lados, cerca de ti, tal vez lejos. No es necesario que busques sonidos en concreto, solo permanece abierto a ellos. Permanece abierto al entorno de sonidos presentes en cada momento. No pienses en ellos ni los etiquetes, solamente nota los sonidos. Puedes notar cómo algunos son muy evidentes, otros más sutiles. Date cuenta también de los espacios entre los sonidos. Procura tomar conciencia de los sonidos solo como lo que son, sonidos, una sensación pura que llega a tu conciencia. Y date cuenta de la tendencia a etiquetarlos en cuanto llegan, a ponerles un nombre, a pensar en los sonidos. Cuando observes que esto sucede, vuelve a centrarte solamente en las sensaciones del sonido. Si puedes, date cuenta del tono, el timbre, el volumen, la duración, en lugar de centrarte en su nombre o significado o las historias que asocias a ellos. Cada vez que te des cuenta de que tu conciencia no está centrada en los sonidos, date cuenta de a dónde ha ido la mente y vuelve a llevar tu atención a los sonidos, a cómo surgen y desaparecen momento a momento.
Permite ahora que tu conciencia se libere de los sonidos y lleva tu atención a los pensamientos que vayan apareciendo en tu conciencia. Date cuenta de que son solo eso, pensamientos, una simple experiencia que sucede en la mente. Al igual que los sonidos que percibías cómo surgían, se quedaban un momento y desaparecían, céntrate en los pensamientos que vayan surgiendo. Percibe el momento en que aparecen, cómo permanecen en el espacio de la mente, como si fueran nubes que atraviesan el cielo de la mente. E intenta detectar el momento en que desaparecen. No es necesario que provoques el ir y venir de los pensamientos. Relaciónate con ellos igual que has hecho con los sonidos, dejando que aparezcan y desaparezcan por sí mismos. Asegúrate de estar relajado, tranquilo. Observa los músculos de tu cara, el entrecejo, la frente. Si están tensos, relájalos. No hay nada que hacer, solo observar. Tomar conciencia de forma serena y tranquila. Observas los pensamientos, pero no te vas con ellos. Y si en algún momento tu mente se identifica y se va con alguna historia, alégrate de darte cuenta y vuelve a ser el observador tranquilo y atento. Del mismo modo que las nubes que atraviesan el cielo, enorme y espacioso, a veces son oscuras y de tormenta y otras veces ligeras y esponjosas. Los pensamientos adoptan formas distintas. En ocasiones, las nubes ocupan todo el cielo. A veces se despejan completamente y dejan un cielo azul. Si algún pensamiento aparece acompañado de sentimientos o sensaciones agradables o desagradables, simplemente percibe la carga que han generado. Percibe esa carga emocional y deja que sea tal cual es. Recuerda que siempre puedes volver unos segundos a tu respiración para anclarte en el momento presente y tranquilamente volver a la actividad de tu mente. Date cuenta también de los espacios entre los pensamientos, del espacio que surge cuando un pensamiento se va y hasta que aparece el siguiente. Sumérgete en ese espacio de quietud, más allá del pensamiento y de la agitación mental.
hasta que aparece otro pensamiento que observas y dejas ir. Puedes continuar, yo te avisaré de que hemos terminado con el sonido de la campanita.
Abandona la atención a tus pensamientos y llévala de nuevo hacia tu respiración. Simplemente notando cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Vamos a ir saliendo despacio de la meditación. Puedes salir suavemente de la manera que suelas hacerlo o bien moviendo un poquito los dedos de las manos, de los pies, moviendo con suavidad la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y si te apetece, puedes entrelazar los dedos de las manos y estirarlas hacia el techo bien fuerte, como si quisieras crecer unos centímetros. Y poco a poco, lentamente, cuando lo sientas, vas abriendo los ojos. Bien, si te habías quitado los auriculares y te apetece ponértelos, quedan 5 minutos, más o menos, como mucho. Bueno, 10 más luego las preguntas, a lo mejor te es más cómodo volvértelos a colocar. Solo te lo recuerdo por si te los has quitado y te apetece nada más. Bueno, a ver qué me he ido, qué me he apagado yo a mí misma. Seguro que has descubierto un montón de cosas y me encantaría escucharte eh, y que me contaras lo que has descubierto. Como no es posible en esta ocasión que que pueda escucharte, que sería lo más interesante, te voy a sugerir o a comentar simplemente algunas de las cosas que yo he ido descubriendo a lo largo del tiempo, porque a lo mejor algunas coinciden o algunas te dan alguna pista, por si en algún momento también las descubres tú. Lo importante de todo esto es que seas tú quien lo descubre, pero yo te voy a hablar de descubrimientos personales, ¿no? Te puedes dar cuenta de que ningún pensamiento sobrevive sin identificación. Seguro que te has dado cuenta que si observas el pensamiento, le aceptas y le dejas ir y no te identificas con él, se va, se disuelve en la misma consciencia de donde llegó. Tal vez te hayas dado también cuenta, y esto también lo vimos el otro día, que tú eres, aunque no estés pensando. Independientemente de la actividad mental, tanto cuando estás pensando como cuando no estás pensando, tú eres. También te habrás dado cuenta de hasta qué punto los pensamientos determinan tu experiencia. Tal vez en algunos momentos hayas notado cómo esos pensamientos generan en ti determinadas emociones o sensaciones, agradables o desagradables. Habrás observado que es el origen, con lo cual es importante tener en cuenta la importancia de lo que pensamos a la hora de experimentar y vivir la vida. Es vital, es fundamental, es esencial. También te habrás dado cuenta de que eres perfectamente capaz de mantener una actitud objetiva hacia tus pensamientos. Posiblemente también te hayas dado cuenta de que la mente es infinita
Es un campo de potencial puro, de infinito potencial, que no está limitada por ningún pensamiento. Posiblemente hayas tomado conciencia de esa amplitud del océano más allá de las olas, de esa amplitud del cielo más allá de las nubes, de esa infinitud que hay más allá de las limitaciones que surgen cuando nos identificamos con una ola, un pensamiento, una nube. Lo mismo. También te habrás dado posiblemente cuenta o ya vas a ir descubriendo por ti mismo de que ese espacio entre los pensamientos que aparentemente está vacío, no está vacío en absoluto. Y tal vez hayas descubierto una paz y una alegría profundas que se encuentran más allá del pensamiento y que forman parte esencial de lo que tú eres, más allá de tu actividad mental. Conforme te vas instalando en este observador silencioso, en este tomar conciencia, vas a notar que hay pensamientos recurrentes o moscas cojoneras que acuden a tu mente una y otra vez, con el mismo tema, con el mismo tema, con el mismo tema. Bien. En este caso, si hay un pensamiento que te asalta muy a menudo, vamos a darle un espacio porque a lo mejor te está queriendo decir algo. Es importante dedicar un tiempo al pensamiento reflexivo, consciente, pero vas a darle el tiempo cuando tú lo decidas, no cada vez que le apetezca llamar a la puerta y se meta. Entonces, creo que es importante ejercitar también el pensamiento consciente cuando estamos viendo que hay alguna cosa que nos preocupa. ¿Cómo te sugiero que trates este tipo de pensamientos? Bien, estamos teniendo un pensamiento recurrente. La primera pregunta que yo me hago es, ¿esto es verdad? O lo que es lo mismo, ¿me está aportando algo en este momento positivo? ¿Lo necesito para algo, estos pensamientos que me llegan sobre este tema una y otra vez? Si la respuesta es claramente no, pues ya sé cómo voy a actuar, que ya lo hemos estado observando con esos pasos y lo hemos estado practicando durante la meditación y conforme practiquéis vais a ver que os vais a hacer maestros en el arte de reconocer, aceptar, soltar. Lo dejo ir y redirijo mi pensamiento hacia algo más hábil, que me importe más, que me aporte más y que me haga sentir mejor. Bien, si a la pregunta de ¿es verdad o me está aportando algo? Es un pues parece que sí, lo vamos a dejar aquí, en un parece que sí. ¿Puedo hacer algo ahora, en este momento? ¿Realmente puedo hacer algo con esos pensamientos, con ese asunto que me preocupa en este momento? Si la respuesta es no, pues hacemos lo mismo. Dejamos ir y redirigimos. Si la pregunta, si la respuesta es sí, puedo hacer algo ahora, hazlo. Quítatelo de encima. No pierdas energía ni tiempo en estar dándole vueltas. Si sabes que puedes hacer algo y lo puedes hacer algo y lo puedes hacer ahora, hazlo y quítatelo de en medio. Puede ser que puedas hacer algo, pero no en este momento. Entonces, agéndalo. Yo a mis alumnos siempre les digo que lleven una agenda consigo. Siempre una agenda. Ya puede ser la del móvil, una de papel pequeñita, cualquier cosa. Precisamente para esto, para intentar evitar desgastarnos con bucles. Simplemente cuando te das cuenta de que sí puedes hacer algo, por eso lo intuyes, resérvate un tiempo para pensar acerca de ello, actuar o bien reflexionar sobre cómo puedes actuar. Bien, pues con esto terminamos. A reflexionar sobre el pensamiento, porque ahora lo importante es la práctica, lo importante es que te vayas ejercitando tu mente, porque de verdad no os podéis ni llegar a imaginar de la liberación que supone el poder ser conscientes de que estás pensando, de tu contenido mental en cada momento y poderlo redirigir. Así que os animo a que sigáis estas tareas que os sugiero. Hasta el próximo encuentro. Eh, Meditación en los pensamientos una vez al día. Tenéis, estas meditaciones están ya en vuestro rincón de meditación. Meditación de atención a la respiración, escáner corporal, que eran las anteriores una vez al día, con lo cual tenemos
por ejemplo, por la mañana de los pensamientos y por la tarde podemos ir variando o hacer la que nos apetezca o bien la atención en la respiración o el escáner. Y os quiero hacer una sugerencia informal y creo que en estos tiempos además es especialmente interesante. Se trata de valorar, no hablo de dejar de hacer ni de ninguna manera correcta de hacerlo o no hacerlo, porque yo no tengo ni idea, eres tú el que lo sabe. Solo te invito a que tú mismo valores el tiempo que le estás dedicando a la televisión en estos días y a que elijas conscientemente cuándo vas a ver la televisión durante el día y qué programa o qué programación o qué es lo que vas a ver. Es decir, que de antemano escojas qué es lo que vas a ver a lo largo del día y que no estés con la televisión encendida sin darte cuenta de que lo has hecho. Si lo quieres hacer, está perfecto. Si quieres tener la televisión encendida todo el tiempo, está perfecto. Haz lo que quieras, tú sabes lo que te conviene. Lo único que yo te transmito es la invitación a que valores realmente qué es lo que tú quieres hacer durante los próximos días y que elijas nada más cuánto tiempo voy a verla y cuánto tiempo y qué voy a ver. Y también lo puedes extrapolar también al móvil y a partir de ahí, bueno, pues puedes empezar quizá a coger las riendas de tu vida en un montón de áreas que no te habías dado cuenta de que tal vez por una serie de hábitos condicionados no la tenías del todo, ¿no? Es solo una sugerencia, nada más. Lo importante es que practiques las prácticas formales de meditación. Y me despido de ti hasta el próximo lunes, que nos vemos también a la 1 para hablar de un tema también muy, muy, muy interesante, porque en la próxima sesión vamos a tratar sobre cómo lidiar con las emociones difíciles, con lo cual es muy interesante. Nos vemos el próximo lunes a la 1. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate un montón y namaste.